Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. A pesar de que durante la tarde del martes participó en un acto público transmitido a través del canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro no se refirió a las versiones sobre que el cabecilla de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, habría sido batido en territorio venezolano. Tampoco lo ha hecho ningún miembro de su gobierno. En tanto, y a través de un comunicado, la segunda merquetalia de las FARC aseguró que Santrich fue abatido en suelo venezolano en la serranía de Perijá, en la frontera con Colombia, supuestamente por comandos colombianos bajo órdenes directas del presidente Iván Duque, lo que confirmaría las denuncias de diversas organizaciones sobre la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Al respecto, Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que varias fuentes confiables le confirmaron la muerte de Santrich. Además, el defensor de derechos humanos manifestó preocupación debido a que, según dijo, el conflicto en Apure se ha estado desplazando a otros estados del país, como Zulia y Amazonas, y en ese sentido hizo un llamado a instancias internacionales. Queremos pedirle a Naciones Unidas, pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja, que haya presencia de una misión especial en estos estados fronterizos, donde lamentablemente el orden lo llevan adelante los grupos armados irregulares ELN y FARC. El fin de semana, el Ministerio de Defensa reconoció que 8 militares se encuentran en poder de las FARC desde el 23 de abril y en varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han acusado a la administración de Iván Duque en Colombia de patrocinar a grupos irregulares que, según han dicho, han incursionado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El Departamento de Estado, en un informe desclasificado el martes, mencionó una lista de funcionarios y políticos centroamericanos vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico, incluyendo a altos funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. La nómina destaca nombres de personas que estarían comprometidas o que facilitaron grandes actos de corrupción o tráfico de drogas, a oficiales electos que se presume que sabían que habían recibido fondos que procedían del narcotráfico para sus campañas y a los supuestos facilitadores de estos delitos. 5 actuales diputados del Congreso de Honduras están incluidos en la lista, acusados en una investigación iniciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en ese país, y donde la mayoría de las acusaciones fueron desestimadas. También designó al actual diputado del Congreso hondureño Óscar Nájera por supuestos nexos con el cártel hondureño Los Cachiros. Su caso también fue desestimado en los tribunales de Honduras. En tanto, en Guatemala designó a 6 políticos y empresarios con procesos judiciales en Estados Unidos, como Mario Estrada, ex candidato presidencial condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y a Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de Economía del expresidente Jimmy Morales, quien está acusado de lavar cerca de $10 millones del narcotráfico. También incluyó a Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde del municipio guatemalteco de Ocó San Marcos, acusado de narcotráfico y quien fue extraditado desde Panamá a principios de este año. Los actuales diputados guatemaltecos Felipe Alejos y Boris España fueron incluidos también en el informe. Ambos integraron la Junta Directiva del Congreso y han sido acusados de corrupción. En la lista también están varios aliados del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incluyendo a su jefa de gabinete, Carolina Recinos, todos vinculados con casos de corrupción. El informe fue preparado en colaboración con los departamentos de Estado, del Tesoro y por otros comités del Senado estadounidense que anticiparon que seguirán examinando las denuncias de corrupción y utilizando textualmente todas las demás autoridades aplicables según corresponda para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La compañía de oleoductos Colonial admitió que enfrenta problemas de red que impiden a los cargadores planificar los próximos envíos de combustible, justo después de que el sistema reabriera luego de un ataque de secuestro de datos que afectó sus operaciones por más de una semana en un cierre de sus redes de distribución de más de 8.900 kilómetros y que se convirtió en el ciberataque más perturbador registrado, evitando que millones de barriles de gasolina, diésel y combustible para aviones fluyeran a la costa este desde la costa del Golfo. Colonial ha estado
estado utilizando su sistema de nominación de transportistas para programar lotes de entregas de combustible para que los flujos regresen a la normalidad. Una interrupción prolongada de la red podría evitar que los transportistas programen las entregas, lo que obstaculizaría la entrega de combustible a través de las costas sureste y este de Estados Unidos justo después de la reapertura de la línea. Colonial no se pronunció sobre esta nueva situación y no anticipó cuándo se solucionaría el problema. Después de que el ataque cibernético obligó a Colonial a cerrar su red completa, miles de estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos se quedaron sin combustible y los automovilistas que temían una escasez prolongada corrieron a llenar el tanque de sus autos, provocando una crisis de abastecimiento en más de 20 estados del país. Hasta el martes, más de 10.600 estaciones de servicio seguían sin combustible, según la firma de seguimiento GasBuddy, por debajo de las 16.000 en el pico de la semana pasada. A pesar de los problemas de nominación, fuentes del mercado familiarizadas con el asunto dijeron que los barriles actualmente en la línea continúan fluyendo. En Carolina del Norte, uno de los estados más afectados, los cortes de gas cayeron por debajo del 50% el martes, según dijo GasBuddy. Carolina del Sur, Virginia y Georgia también tuvieron cortes por debajo del 50%. Alrededor del 70% de las estaciones de servicio en Washington D.C. seguían sin combustible frente al 90% durante el fin de semana. Es probable que el número de estaciones sin gasolina caiga por debajo de las 10.000 en la actualidad, dijo Patrick DeHaan de GasBuddy. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La industria del turismo y el entretenimiento han sido de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 en el mundo, llevándola a unos niveles críticos. Y en medio de sus esfuerzos, sus representantes fueron convocados a una audiencia del Subcomité de Comercio del Senado de los Estados Unidos para examinar los impactos económicos en los viajes internacionales hacia Estados Unidos, luego que en el 2020 representaron pérdidas por el orden del 75%. Mientras avanzan las vacunaciones en el país y en el mundo, el sector del turismo ve una luz al final del camino, pero requiere la ayuda de la administración Biden, así como ocurrió con otros sectores, tal y como los restaurantes y bares que recibieron una importante ayuda económica y afirman que la caída en las cifras del turismo afectan directamente a la economía de muchos estados, que ven en esta industria una de sus principales fuentes de ingreso. La senadora Jackie Rosen, representante demócrata por Nevada, destacó el impacto de la pandemia en este sector. Por la pandemia esto ha sido devastador y los turistas internacionales han disminuido, lo que significa la pérdida de trabajos, no solo en el manejo de nuestros hoteles y casinos o centros de convenciones de alta clase, sino también para los aeropuertos y pequeños negocios. En la audiencia se citó como ejemplo que en el 2019 el aeropuerto McCarran de Las Vegas recibió más de 50 millones de pasajeros, generando unos 35 billones de dólares en ingresos económicos, generando unos 25,000 empleos, lo que significó el 18% del Producto Interno Bruto de la región. Esta cifra durante la pandemia se redujeron a menos de la mitad, lo que llevó a que esta parte del país hoy tenga una de las tasas más altas de desempleo de toda la nación. También está el caso de la Florida, que es un estado cuya economía depende del turismo, y allí se han implementado algunos sistemas como la detección de temperatura en los aeropuertos, patrullas caninas e incluso se han habilitado puestos de vacunación dentro del Aeropuerto Internacional de Miami para que las personas con familiares en Estados Unidos puedan inmunizarse, creando un efecto denominado turismo de vacunas. Esta audiencia también sirvió para que el sector del turismo pidiera especial atención a los turistas internacionales que llegan a Estados Unidos, pues representan un gran número y aportan un valor significativo a la industria, y en especial sectores como el de los cruceros esperan una reactivación en base a estas visitas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Pese a que ninguna autoridad ha confirmado la presunta muerte en Venezuela del excomandante de las extintas FARC, Jesús Santrich, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, afirmó que información de inteligencia militar apuntaría a la muerte del disidente, lo que ratificaría las denuncias acerca de la presencia de cabecillas de la guerrilla colombiana en el vecino país con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro. Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales. No obstante, en un supuesto comunicado de la disidencia Segunda Marquetalia, esta organización atribuye la muerte de Santrich a un comando colombiano que habría incursionado en territorio venezolano. Hasta el momento, el gobierno colombiano no se ha pronunciado respecto a la veracidad de esta información, que de ser cierta confirmaría la tesis del ministro Molano. Luego de la firma del acuerdo de paz, Santrich fue detenido bajo cargos de narcotráfico y luego de más de un año de detención quedó en libertad y asumió una curul en la Cámara de
de Representantes. Sin embargo, desapareció el 30 de junio de 2019 y reapareció el 29 de agosto del mismo año, junto a Iván Márquez y otros excomandantes guerrilleros, y anunció su retorno a las armas. Justamente desde su cuenta de Twitter, la congresista de oposición, Catherine Miranda, afirmó: Santrich tuvo la oportunidad de aportarle a la sociedad en democracia. Sin embargo, prefirió hacerle daño al proceso de paz y regresar a las armas, y hoy paga el lamentable precio de preferir la guerra. Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, calificó a Santrich como un traidor al proceso de paz. Jesús Santrich era un terrorista que cometió los peores crímenes de lesa humanidad. No obstante, se le dio una oportunidad y engañó el propio proceso de paz. El proceso por narcotráfico contra Santrich continuó en la Corte Suprema de Justicia y justamente la semana pasada ese alto tribunal dio vía libre a su extradición a los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada de manera parcial y al menos hasta el 21 de junio solo están permitidos viajes terrestres considerados esenciales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera norte hasta que concluya con la vacunación en todas sus ciudades fronterizas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que existen conversaciones con autoridades estadounidenses para flexibilizar a partir del 22 de junio las limitaciones en los cruces fronterizos, tomando en cuenta los índices de propagación de los contagios del COVID-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera. El secretario Ebrard confió en que la reapertura total se pueda concretar en el verano. Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación. ¿Qué hemos puesto sobre la mesa? Pues que el impacto económico es severo y ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener, aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pues pueda tener éxito, pero sí lo hemos hecho en repetidas ocasiones y nos han contestado eso que te acabo de decir. Cuando terminen su vacunación, quiere decir que lleguen a porcentajes arriba del 60% de la población vacunada. Ya les planteamos que a nosotros nos gustaría que fuera ya para el verano. El cierre parcial fronterizo inició en marzo del 2020. El cruce para todo tipo de actividades ha sido permitido hacia México, pero no a Estados Unidos. La situación ha impactado sobre todo en los negocios de ambos lados de la frontera. Autoridades aseguran que están a salvo todas las actividades como comercio, transporte de mercancías. Sin embargo, si se ven afectados aquellos viajes de visita a familiares o bien de turismo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El virus avanza tal cual los expertos vienen anticipando, con un aumento sostenido de casos, falta de vacunas, de camas de terapia intensiva y baja cantidad de testeos. En las últimas horas se dio un nuevo récord de 745 muertes y 35.543 nuevos contagios. Por eso el gobierno evalúa a partir del próximo viernes aumentar las restricciones en todo el país, adelantó el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En las últimas semanas ha aumentado de manera sostenida el número de casos en muchas zonas del país. La Argentina ha entrado en la segunda ola. En los países europeos y en países de nuestra región, la segunda ola duró varios meses. Mientras, en los hospitales y clínicas, con una ocupación masiva de camas, el personal de salud manifiesta su cansancio y los malos salarios que perciben, remarca la enfermera Carolina Cáceres. La estamos pasando muy mal, la enfermería en general, te diría, de todo el país. Las enfermeras estamos cobrando salarios miserables, por debajo de la línea de pobreza. Y esta situación no la podemos seguir tolerando. Estamos poniendo el cuerpo a la pandemia completamente. La falta de actividad económica, el crecimiento de la inflación y el desempleo preocupan a la población. Los comerciantes como Marcelo Lizarraga siguen trabajando y resistiendo la crisis. Era necesario porque bueno, los casos están aumentando y bueno, tenemos que cuidarnos y es la única manera de poder restringir esto y poder parar un poco, ¿no? Pero preferible hacerlo ahora y no que siga creciendo cada vez más. Así Argentina tiene hoy 71.771 muertos desde que empezó la pandemia. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La esperanza de la unidad opositora en Nicaragua no ha sido enterrada por completo tras el fracaso de una alianza electoral, ya que los dirigentes de la oposición nacional analizan contrarreloj un acuerdo político que les permite enfrentar unidos al Frente Sandinista. Analistas coinciden en que la alianza política debe darse antes de que inicien por separado sus procesos de selección de candidatos, y el analista político Bonifacio Miranda comentó a La Voz de América que aún les queda tiempo para una última jugada. Al contrario, tenemos todavía tiempo para poder, en base a los bloques existentes, poder convertirse en una gran fuerza centrífuga que termine aglutinando al conjunto de la oposición. Pero la potencial alianza política enfrenta también un plazo para materializarse. El calendario electoral establece que entre el 28 de julio y 2 de agosto, los partidos políticos y alianzas electorales deberán presentar y registrar una lista provisional de sus candidatos a presidente y vicepresidente, diputados nacionales y diputados ante el Parlamento Centroamericano. Al respecto, la precandidata Cristiana Chamorro insistió en lograr la unidad alrededor de un candidato único. Jamás voy a dividir el voto de los nicaragüenses. La única manera de derrotar a la dictadura en las elecciones de noviembre es ir unidos. En esta nueva fase, la Comisión de Buena Voluntad también invitó a los aspirantes a la candidatura presidencial a retomar y cumplir el documento Unida Nicaragua Primero, en el que acordaron someterse a un proceso de selección de candidatura presidencial única. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. A las puertas de un verano esperado por todos, los países de la Unión Europea avanzan en su campaña de vacunación mientras confían en disfrutar de unos meses estivales de relativa normalidad. En Francia continúa el descenso de hospitalizaciones por COVID-19 y hoy han reabierto comercios, museos y bares en el país luego de 7 prolongados meses de cierres, y finalmente los franceses pueden disfrutar sus terrazas y centros culturales. En Italia, casi el 15% de la población total ya ha sido completamente vacunada, y con un promedio diario de más de 6.000 nuevos infectados por COVID-19, el gobierno italiano decidió abrir las puertas al turismo internacional, uno de los principales motores económicos del país. Por su parte, en España ya se han vacunado a más de 7 millones de personas, lo que equivale a más del 15% de la población total, y las autoridades sanitarias del país insinúan una desescalada de algunas de las principales medidas de seguridad contra el COVID-19 que han estado presentes desde el inicio de la pandemia. La afirmación correspondió a Fernando Simón, coordinador de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad. Un mes estaremos en cifras de inmunización de nuestra población que nos pone en una situación muy favorable para el control o para la reducción de muchas medidas. Algunas se podrán probablemente aplicar incluso antes. Simón hizo alusión al uso de las mascarillas en exteriores y aseguró que pronto se vería reducida la medida actual, siempre y cuando los riesgos de contagio estén bajo control. Ante esta tendencia europea de desescalada, y luego de que en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran el cese del uso obligatorio de la mascarilla incluso en interiores para aquellos que están completamente vacunados, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostró cierta preocupación por un exceso de confianza ante las vacunas. Hay una enorme desconexión entre países con altas tasas de vacunación en los que la mentalidad ya es de que la pandemia ha terminado mientras otros experimentan enormes olas de infección. Ghebreyesus añadió que la situación pandémica del COVID-19 sigue siendo muy preocupante en algunas naciones como la India, y dijo que no acabará en ninguna parte hasta que no se acabe en todas partes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los señalamientos que Estados Unidos hace en una lista desclasificada contra funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por casos de presunta corrupción o tráfico de drogas y que alcanza a las otras 2 naciones del Triángulo Norte. Sobre los alcances de la lista generada en el Congreso de Estados Unidos, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó al representante demócrata de Nueva Jersey, Albio Cires, uno de los legisladores que promovió el reporte. Bueno, es simplemente abrir los ojos que estas personas tienen, uno puede decir, una reputación oscura, ¿no? Y que para que todo el mundo sepa lo que está pasando. ¿Eso puede conllevar a sanciones? ¿Es lo que está buscando el Congreso? Bueno, sí, sanciones, el hecho que no pueden participar en ciertas
negocios, algo de eso con el gobierno. Sabe que el presidente del Salvador catalogó, entre otras cosas, esta lista que se filtró como algo cínico porque no están allí miembros de otros partidos, de Arena, por ejemplo, en esa lista. ¿Puede responder algo al respecto? A mí la verdad que no me preocupa mucho lo que dice el presidente de El Salvador. Yo creo que el presidente de El Salvador va por el mismo camino que Maduro, que Chávez, popular al principio y mira dónde está Venezuela hoy en día. Entonces él tiene que tener mucho cuidado con las acciones que está tomando en su país. ¿Usted cree que esta lista que ustedes enviaron al Departamento de Estado conllevará a sanciones contra estos funcionarios en el caso de El Salvador? Yo creo que sí. Depende de lo que quiera hacer el Departamento de Estado. ¿Cómo puede afectar esto, que obviamente tiene un impacto en El Salvador, a la tensión que ya existe entre la relación entre Estados Unidos y El Salvador? Esto ocurre tan solo semanas después de que Ricardo Zúñiga, el enviado especial para el Triángulo Norte, regresara de reunirse con Bukele. ¿Cómo usted cree que esto pueda afectar la relación de los dos países? Bueno, por mi parte, lo que está afectando son las acciones del presidente, no son las acciones de nosotros. Pero esto podría afectar, es mi pregunta. Bueno, si afecta por parte del presidente, no por parte de nosotros. La idea de nosotros es ayudar al país a salir adelante, a ayudar al pueblo de El Salvador a salir adelante. Ese es el intento de todo esto. Porque muchos años se ha ayudado al país y mucho dinero se ha perdido. ¿Cómo responde a que solo miembros de una parte de los partidos y miembros del gobierno de El Salvador están en la lista y no otros? Esa es la crítica que hace el presidente. Bueno, mire, a mí no me interesa lo que dice el presidente, sinceramente. Si él quiere asumir eso, perfecto. Lo mío es, esa persona no es una persona que yo quiero hacer negocio con él. Se puso en la lista. Claro. ¿Cómo llegaron a esa lista, congresistas? ¿Fue una investigación de los sí, o sea, esa lista viene caminando desde el año 2017. 2016. Eso viene caminando hace tiempo ya. En la lista está la jefa de gabinete del gobierno de Bukele, es decir, que se tuvo que agregar nombres recientemente, no en el 2017. Sí, pero yo creo que esos nombres venían caminando hace tiempo ya. Yo no sé de la secretaria. Ok, sigamos hablando de la política hacia Centroamérica. ¿Tiene planeado la comisión, el caucus hispano, usted viajar al Triángulo Norte? Cuando se pueda, sí. No es la primera vez que yo voy a viajar, yo he viajado varias veces. Claro. Representante, y sobre otra cosa que es muy importante, sobre todo para la comunidad hispana en Estados Unidos, el proyecto de reforma migratoria que está estancado en el Congreso ahora. ¿Cómo cree usted? El presidente Biden decía que algo en lo que sí concuerdan los dos partidos es en dar un camino a la ciudadanía o a la residencia para los Dreamers. ¿Usted cree que eso se pueda lograr, según dijo el presidente Biden, antes que termine este año? Esa es mi esperanza. Hemos empujado mucho, agresivamente, a la administración para ver cómo podemos, si antes del fin de año, llegar a esa meta. ¿Y el resto del paquete del proyecto de ley? El resto va a ser un poco más difícil, porque la realidad es que cuando tienes un Senado 50-50, no va a ser fácil cuando el otro grupo no quiere hacer ningún cambio. Era Albio Cires, legislador demócrata por Nueva Jersey, y sus valoraciones sobre el informe sobre corrupción de funcionarios y exfuncionarios en el Triángulo Norte de Centroamérica. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.